Ustedes saben, llegó la hora y esta es nuestra sección en temas de salud y queremos abordar uno que es tan importante que en ocasiones no tomamos en cuenta porque desconocemos de esta situación. Y así queremos que usted tome nota porque ¿sabía usted que el derrame cerebral es una de las principales amenazas que está atendiendo el Ministerio de Salud y es el que está llevando también a muertes por discapacidades? Por eso es que hoy queremos abordar ese tema con la seriedad del caso porque cada año 200 personas son hospitalizadas en esta condición y cerca del 29% fallece a causa de un problema cardiovascular o cerebral. Y esto es lo que hoy vamos a abordar con nuestro experto. Él es el doctor Lee Chang Segura, que es neurólogo y nos va a ayudar a entender más este proceso, cuáles son los síntomas y por qué es que afecta tanto la salud. Doctor, bienvenido. Buenas tardes, un placer estar aquí con ustedes. Bueno, gracias por acompañarnos. Cuando conversábamos de este tema, notábamos que hay una necesidad de entender qué es lo que está pasando, porque en ocasiones andamos en automático. Y hay algunos síntomas que están reflejando que nuestro cuerpo manda señales de alerta desde el control principal, desde la sala de controles, y no nos estamos deteniendo a analizarlo. Sí, cuando nosotros hablamos de una emergencia cerebral, hacemos referencia a una lesión, un insulto al cerebro que de forma súbita va a causar un déficit que puede causar la muerte o llevar a una discapacidad grave a largo plazo, ¿verdad? Y como vos lo mencionás, el cerebro es el centro de control de todo el cuerpo, ¿verdad? Entonces, cuando algo le pasa al cerebro, todo el cuerpo lo sufre, ¿de acuerdo? Entonces, el cerebro es lo que nos permite estar aquí despiertos, conscientes, orientados, prestando atención o tener la mente en blanco, ¿verdad? Entonces, esto tiene una cierta cantidad de signos o síntomas que la población general puede reconocer. Y como lo mencionabas, en promedio, se considera que cerca del 10 a 15% de todas las emergencias que llegan a un centro de emergencias son emergencias neurológicas. Y de esas, la principal es la que conocemos como evento cerebrovascular, infartos cerebrales o popularmente derrames. Y que realmente se considera la segunda o tercera causa de muerte a nivel mundial y de nuestro país. Y se considera la principal causa de discapacidad en la población adulta mayor. Entonces tiene un impacto en la salud pública de nuestro país y del mundo que es altísimo, ¿verdad? Claro. Entonces el poder reconocerlo es importantísimo. Doctor, y nos damos cuenta que ya no es un tema de edad, que ya encontramos a una población que está en una condición donde puede ser vulnerable a un tema de emergencia cerebral. Ajá, correcto. Si uno busca qué es un evento cerebrovascular o qué es este famoso derrame, tenemos dos grandes tipos. Entonces nosotros los médicos y los neurólogos hablamos de que es un déficit neurológico que se presenta de un momento a otro, entonces decimos súbito, por la oclusión de una arteria, que es la que lleva sangre al cerebro, o que se rompa esta arteria. Entonces, ¿Qué lo puede provocar eso? Perdón que lo interrumpa porque es un detalle que es importante que todos conozcamos. En ese momento, la ruptura o la obstrucción que usted mencionaba, ¿qué es lo que lo provoca? Ok, usualmente los más frecuentes, el 85%, le llamamos isquémicos, y esto hace referencia a que se obstruye la arteria. Ahora, ¿por qué se obstruyen estas arterias? Cerca del 90% de los casos es una de las siguientes razones. Una, hay algo que se llama aterosclerosis, que es cuando se empiezan a depositar los lípidos, el colesterol, la grasa en las arterias y se van formando las placas de ateroma. Estas placas de ateroma se pueden romper y exponer ciertas proteínas que pueden formar un coágulo. Y este coágulo, que le llamamos émbolo, puede ocluir las arterias. Entonces, la pregunta es, ¿y qué nos lleva a tener esta aterosclerosis? Pues si ustedes lo revisan, son cosas que muy frecuente encontramos en la población general. Hipertensión, diabetes, colesterol alto, obesidad, etcétera. Tabaquismo, inactividad, sedentarismo. Entonces, la mayoría son cosas que nosotros mismos provocamos. Correcto. Entonces, eso es importantísimo porque si uno lo ve desde la perspectiva de salud pública, es una condición altamente prevalente que es 100% prevenible en la gran mayoría de los casos. Otra posibilidad puede ser que una persona tenga un daño en el corazón se forma un coágulo de sangre y este viaja hasta el cerebro. O hay unas pequeñas arterias en el cerebro que pueden sufrir daños a nivel de la pared del vaso por hipertensión arterial y que de un momento a otro se ocluyen. Entonces, cada una de estas causas puede causar una oclusión de un vaso. Y finalmente tenemos un 15% de las personas que puede tener unos eventos que se llaman hemorrágicos. Y esto es cuando se rompe el vaso. Lo más frecuente es en personas con hipertensión arterial mal controlada, en la cual la pared del vaso se va haciendo más lábil o más fácilmente capaz de ser rota por un aumento de la presión súbita.
Hay otras causas un poco más raras, como los aneurismos cerebrales, que eso lo puede tener cualquiera de nosotros. Pero si vos lo ves, si ves la prevalencia de obesidad en la población general y cómo ha aumentado en Costa Rica, y nosotros estamos cerca de ser uno de los países con mayor obesidad en el nivel de Latinoamérica. Doctor, y llama la atención también porque lo físico se ha mezclado mucho con lo emocional y hoy vemos una población cada vez más ansiosa, más estresada, más tensa en el día a día. ¿Esto puede ser un factor también en contra? Vamos a ver, siempre en cualquier enfermedad neurológica y en general a nivel de salud, pues siempre la ansiedad, depresión, entre otros, tiene un impacto a nivel cerebral. Si bien per se no aumenta el riesgo de que vos tengas un infarto cerebral o un evento cerebrovascular, la ansiedad y la depresión sí te llevan a ciertas conductas que van a implicar en tu salud. Entonces la gente se vuelve más sedentaria, tiene malos hábitos del sueño, malos hábitos de alimentación y todo esto lleva a un aumento del riesgo cerebrovascular que aumenta la posibilidad de tener derrames cerebrales. Entonces la respuesta es directamente tal vez no, pero sí tiene un impacto a nivel de la salud cerebrovascular. Llama la atención también porque en ocasiones esto es silencioso, no se manifiesta que se está obstruyendo alguno de esas arterias o hay algún proceso que está pasando allá atrás. ¿Puede haber algún síntoma que nos dé alguna señal de alerta que quizás no sea inmediato, pero que sí tenemos que prestar atención? Ok, lo primero es la prevención primaria. Entonces, pues siempre tener una vida saludable, hacer ejercicio, comer bien, dormir bien, controlar la ansiedad, el estrés, tomar bastante agua y el manejo de la presión alta, la diabetes, el colesterol. Entonces, si ya vos tenés alguna de estas enfermedades, tenés que saber que estás en riesgo de desarrollar un evento cerebrovascular. Entonces, aunque no tenés ningún síntoma, tenés que tener un adecuado control, porque si no, eventualmente lo puedes desarrollar. Como vos mencionabas, en la gran mayoría de los casos, y como lo dice su definición, es un evento súbito. Yo estoy bien, mi abuelita está bien, mi papá está bien, y de un momento a otro tiene un déficit neurológico. Entonces, hay una mnemotecnia que utilizamos mucho que es la famosa camaleón, ¿verdad? Entonces, esto habla de cara, lenguaje y el on es de llamar rápidamente a emergencias. Entonces, ¿qué es lo que son los síntomas más frecuentes? Debilidad de la cara y la mano, cama. Entonces, la debilidad de la cara y la mano se presentan por lo menos en un 50% de las personas. Entonces, uno le va a ver el labio desviado y una dificultad para mover la mano o el brazo. Y la afectación del lenguaje. Puede ser que la persona sepa qué quiere decir, pero no pueda hablar o no pueden comprender lo que le estás hablando o que hable enredado. Entonces, la afectación del lenguaje y la debilidad de la cara y la mano se presentan en un 50% de las personas. Y es muy importante saber cuándo fue la última vez que lo viste bien y cuándo empezaste a ver bien a tu familiar o cuándo empezaste vos a tener esos síntomas, porque eso es algo que los neurólogos tomamos en cuenta para poder dar un tratamiento inmediato a estas personas. Si empieza a darse esa manifestación, ¿cuánto es el tiempo que tenemos para reaccionar y buscar la emergencia, en este caso del doctor o del hospital, la clínica? Eso es importante. Nosotros en neurología y en las emergencias neurológicas en general siempre hablamos del tiempo de cerebro. Entonces, por ejemplo, en un evento cerebrovascular o un derrame isquémico en el cual se ocluyó la arteria, cada segundo que pasa se mueren 30.000 neuronas. Eso significa que cada minuto se mueren 2 millones de neuronas. Y eso tiene un impacto en la discapacidad funcional que es altísimo a largo plazo. Entonces, inmediatamente que uno documenta que el familiar está mal, uno debería inmediatamente llamar al 911, llamar a una ambulancia y trasladarlo a un servicio de urgencias médicas. Idealmente, un centro hospitalario, un hospital que tenga acceso a un tratamiento que se llama trombolisis, que es ver cómo abrimos esa arteria de nuevo, ya sea mediante un medicamento que se llama RTPA o mediante un mecanismo mecánico que es que hacer una angiografía. Pero la pregunta es ¿cuánto tiempo tenemos? O sea, la respuesta es hay que ir inmediatamente, independientemente de lo que pase, tenemos que ir a un hospital inmediatamente, ya sea salud pública, salud privada. Pero el tiempo usual que uno tiene para colocar el medicamento intravenoso que deshace ese trombo, ese coágulo, es de 4 horas y media. Pero como dijimos, entre menos tiempo pase, mejor le va a ir a la persona. Entonces, inmediatamente hay que activar todo el sistema. Por dicha, nuestro país tiene un adecuado sistema en el cual las personas tienen acceso al medicamento y entre menos tiempo transcurra en que documentaron el evento hasta llegar al hospital, es más probable que le vaya bien a la persona. Entonces, la respuesta es inmediatamente hay que ir, pero tienen un periodo de 4 horas y media para administrar el medicamento intravenoso. Siempre que hay una emergencia en casa y que nadie desea que pase, viene la desesperación de no saber qué hacer. ¿Qué recomendarías a alguien que está con un familiar y tiene esta manifestación de que va a ocurrir algo a nivel cerebral?
Ok, muy bien. Si nuestra emergencia es un evento cerebrovascular, pues yo sé que es muy difícil, pero siempre hay que mantener la calma, ¿verdad? E inmediatamente lo que hay que hacer es activar el sistema de emergencias médicas. ¿Por qué? Porque la respuesta es no hay nada en casa que vos le puedas dar a tu familiar o que puedas hacer que vaya a mejorar su condición. Entonces lo único que hay que hacer es actuar de forma rápida y temprana para trasladarlo a un servicio de urgencia médica en cual él tenga el acceso al medicamento que abre esa arteria nuevamente. ¿Hay algo tal vez de hacer, de acostar, de sentar? No sé, porque uno también entra en esa desesperación, que tal vez alguien que me esté escuchando piense eso, y también quiero invitar, si alguien tiene alguna consulta, a que la haga al 7003-1234, porque estas son cosas que nos pueden salvar la vida y también ayudar mucho a atender una condición de nuestros familiares que no sabemos qué pasa, pero que requiere atención de emergencia. Entonces, 7003-1234. Digamos, en este caso, más bien lo que uno tiene que evitar es tratar de no administrar nada por la boca, porque en ocasiones las personas pueden tener dificultad para tragar, qué sé yo, si le vas a dar un vaso de agua o algo con azúcar, que a veces dicen, uy, se le bajó el azúcar, más bien puede ser peligroso porque la persona, como tiene dificultad para tragar, puede broncoaspirar y eso se le puede ir hacia los pulmones y causarle una infección, ¿de acuerdo? Entonces, en ese momento tal vez no. A veces, y en otra emergencia neurológica, que son las crisis epilépticas, sí hay primeros auxilios para crisis epilépticas, que son cosas sencillas, como poner a la persona de lado, acostarlo sobre una superficie segura y contar el tiempo, porque en el caso de las crisis epilépticas o convulsiones, si pasan más de 3 minutos, es altamente peligroso lo que puede pasar a continuación, que es lo que se llama un estado epiléptico, que es una crisis epiléptica severa que puede comprometer la vida de la persona. En ese caso sí hay maniobras de primeros auxilios que se pueden administrar a nivel de la casa. Eso es importante. Y en el momento también de analizar un poco lo que está ocurriendo en la vida de una persona que está sufriendo esto y que tal vez no se está percatando, puede haber, por ejemplo, una confusión cuando hay un dolor de cabeza, doctor, o que dice, de repente siento que no manejo bien el equilibrio y esto no me pasaba, o me está costando hablar, que era algo que no ocurría. Sí, entonces, por ejemplo, dentro de lo que son las emergencias cerebrales, en el infarto cerebral o derrame, casi siempre la persona va a tener su conciencia, y me refiero a que esté despierto y consciente de lo que le esté pasando, preservada. Entonces, en ocasiones él sí no va a poder hablar y en un futuro, cuando haya transcurrido la emergencia, él le va a decir a usted, es que yo sabía lo que quería decir, pero no lo podía decir. O decía, yo siento la mano pesada, el brazo pesado, la pierna pesada. Hay otro tipo de síntomas un poquito más inespecíficos y que son difíciles de comprender. Entonces, en ocasiones cuando se afectan ciertas estructuras, la persona puede tener pérdida del equilibrio, ¿verdad? Entonces él dice, yo no podía controlar bien hacia dónde quería llegar mi mano, o cuando yo caminaba me iba de lado, ya como que me tendía a ir de ese lado. O en el caso de los dolores de cabeza, si uno analiza los dolores de cabeza, es una consulta a los servicios de urgencia altamente frecuente. Digamos, si uno ve dolor de cabeza en general, el 90% de la población padece un dolor de cabeza al año, por lo menos. Sí. Y si uno ve otras causas, dolor de cabeza tensional, padece el 25%, migraña, padecemos el 10%, entonces es altamente prevalente. Pero uno dice, y de todos esos dolores de cabeza, ¿cuáles pueden ser los datos que me digan esto es peligroso? Quizás el que más hay que tener presente es el dolor de cabeza que se presenta de un momento a otro y es el peor dolor de cabeza de su vida. O sea, yo estaba en 0 de dolor y de un momento a otro estoy en un 10 de dolor, intenso, severo, y en especial si fue después de una maniobra que hizo fuerza, tosió, etcétera, o pujó. Porque usualmente estos dolores de cabeza que pasan de 0 a 10 de un momento a otro, relacionados con un esfuerzo, pueden relacionarse con una hemorragia cerebral, en especial lo que se llama una hemorragia subaracnoidea, que se da por ruptura de aneurismas. Entonces, ese dolor de cabeza que apareció de un momento a otro sin que yo padeciera dolor de cabeza o padecía dolores de cabeza ocasionales y llegó a un 10, es una emergencia que hay que irse inmediatamente. Claro, no hay que subestimarlo. Exacto, no hay que subestimarlo. Ni con pastillitas así de que me tomo el paracetamol y ya se me quitó. Exacto, o sea, sí, probablemente se tome el paracetamol, pero no le va a quitar el dolor de cabeza. Interesante. Tengo una pregunta aquí por el WhatsApp, doctor, que dice, por lo general, ¿en qué rango de edad se da la mayor cantidad de derrames de las personas? Correcto. Nosotros en los eventos cerebrovasculares o infartos cerebrales hablamos de población joven, menores de 50 años, y población adulta o más mayor, más de 50 años. Entonces, la gran mayoría de las personas tienen más de 50 años cuando tienen un infarto cerebral o un derrame cerebral.
Entonces, entre más alta mi edad, más probabilidad tengo de que me dé un infarto cerebral. Sin embargo, hoy en día, con el aumento de los factores de riesgo cerebrovascular, me refiero a obesidad, que eso desencadena hipertensión, dislipidemia, diabetes, las edades son más tempranas. Entonces, cuando nosotros tenemos personas que tienen derrames cerebrales con edades menores a 50 años, empezamos a pensar en enfermedades raras, enfermedades que se llaman vasculitis, enfermedades que se llaman hemofilias, pero en general son personas mayores de 50 años. Por aquí dice, en mi caso fue mi señora, dice, ya hace año y medio sufrió uno de estos derrames, gracias a Dios no afectó nada a nivel motriz, pero sí la parte cognitiva sufrió a tal punto que no llega a conocer a las personas. Poco a poco, con tratamiento y rehabilitación, ha ido mejorando y el habla también, que fue afectada. Sí, ¿Qué pasó ahí? Correcto. Si uno revisa tal vez la parte de mortalidad, si uno mejora mucho, y eso en Costa Rica tal vez ha ido mejorando mucho en los últimos 15 años, la parte de la atención en agudo, cuando llega la persona, uno logra que la sobrevida mejore mucho. Y después viene la parte de la funcionalidad. Entonces, si uno le da tratamiento para que abrir ese vaso, es más probable que la funcionalidad de la persona esté mejor. Y luego viene la parte de la rehabilitación. Pues cuando vos tenés el infarto, inmediatamente hay un centro del infarto en el cual ya se murieron las neuronas. En esas no hay nada que hacer. Y luego hay unas neuronas alrededor que se pueden recuperar si les das el tratamiento del infarto. Pero luego hay algo que se llama plasticidad sináptica, que es que el resto del cerebro empieza a retomar las funciones que hicieron esas neuronas que se murieron. Y eso toma tiempo. Entonces, ¿nosotros qué vemos? Que en los primeros 7 a 14 días después del derrame o el infarto, la persona recupera un montón. Entonces es el que dicen, mi esposa, mi tío, mi abuela, no caminaba nada y ya se está moviendo un poquito más. Luego vemos una gran mejoría funcional en los siguientes 3 meses con la rehabilitación, terapia del lenguaje, terapia física. Y finalmente, la gran mayoría de la gente continúa recuperándose inclusive un año después. Sin embargo, el cerebro, como una computadora, trabaja con redes. Entonces, lo que se dañó a nivel anterior puede afectarme lo que está más atrás y tiene un montón de cables. Entonces, en ocasiones se dañan regiones estratégicas que pueden llevar a un deterioro cognitivo. Entonces, en muchas ocasiones recuperaste la parte motora, fuiste recuperando la parte motora, pero vas evolucionando a algo que se llama un deterioro cognitivo o una demencia vascular. De hecho, nosotros lo vemos mucho también no en personas que tengan tal vez un derrame agudo, pero que padecen depresión alta y y empiezan ya a olvidársele las cosas y se le hace un TAC, una resonancia magnética y tiene un montón de microinfartos. Y es lo que vos decías al principio. Hay zonas que se llaman silentes, porque el cerebro es enorme, que no dan síntomas, pero se empiezan a lesionar y lesionar y lesionar. Y conforme pasan 10, 15, 20 años, la persona empieza a tener problemas de memoria. Doctor, este tema está de verdad muy interesante y es muy provechoso para que todos tomemos nota. No nos da chance de leer todas las consultas, pero vamos a tratar de tener una segunda parte, ¿le parece? Para poder seguir con este tema que de verdad ayuda muchísimo y tiene que ver con el bienestar y la calidad de vida de las personas. Así que, ¿dónde lo pueden contactar, doctor? A mí me pueden contactar en Instituto Vivit en Tibás. Perfecto, ahí aparecían los números en pantalla para que también puedan ubicarlos y para quienes están en radio, que sepan es el WhatsApp 8888-1634. Perfecto, muchísimas gracias. Doctor, nada más tal gracias. vez como un mensaje final de recordar que el tiempo es cerebro, entonces ante cualquier síntoma de una emergencia neurológica o cerebral, inmediatamente activar el sistema de urgencias. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, a tomar nota, de verdad, es un tema muy útil y aquí en Llegó la Hora queremos que usted lo anote y que sepa que esto tiene que ver con usted, ¿ok? No diga que esto es de otros, es con usted y su salud. Vamos ahora a salir de acá para irnos nuevamente a Costa y conocer más del templo que nos presentaba ahora nuestro compañero Alex Jiménez.